En esta última sección revisaremos los indicadores económicos. Vamos a revisar los 5 principales indicadores que debemos tener en cuenta a la hora de revisar la viabilidad de inversión en un país. Los indicadores a tener en cuenta son el Producto Interno Bruto, la inflación, la devaluación, la tasa de interés y el riesgo país. El Producto Interno Bruto, como ya se ha visto en las materias de economía, pues es simplemente el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país dentro de determinado periodo. Para el caso de Colombia, normalmente el Banco de la República genera estos reportes de forma trimestral. El Producto Interno Bruto está compuesto o se calcula matemáticamente por los valores del consumo. Ese consumo es el que ejercen los ciudadanos dentro de una economía. A esto se le suma la inversión. Esta inversión es todos aquellos dineros que ingresan al país y el gasto, pero estos gastos son los gastos que se dan en inversión de gasto público. A este cálculo se le suma la diferencia de las exportaciones y las importaciones y con ello obtenemos el Producto Interno Bruto, que es un indicador, uno de los indicadores más importantes al momento de revisar la situación económica de un país. Después de esto tenemos la inflación, que técnicamente pues es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y consumos de un país, pero este incremento o estas subidas continuas de precio hacen que los productos y servicios pues incrementen sus valores de adquisición. Sin embargo, los consumidores van a ver una pérdida de valor del dinero para poder adquirir estos productos. O para que suceda una inflación, pues esta no se da de la noche a la mañana, se deben dar sobre varios periodos consecutivos de subidas continuas de precio. Entonces, ese también es un indicador que se debe revisar en el momento de invertir en un país. Otro de los indicadores es el valor de la moneda, en este caso en devaluación, o sea, la parte negativa. Cuando hablamos de que el valor de la moneda local sufre una pérdida en su valor nominal respecto a una moneda extranjera. Por el caso de Colombia, pues sería el peso respecto al dólar. Otro indicador que es muy importante, pues es la tasa de interés, porque técnicamente determina el sobrecosto que se debe tener o los intereses que se deben pagar por un servicio o un préstamo. Entonces, no es solamente por las personas, sino por las empresas y los gobiernos, porque el gobierno también solicita créditos a los bancos para hacer inversiones y para hacer proyectos. Esa también es un tipo de indicador económico que se debe revisar. Y por último, el riesgo país, que es un indicador que mide la posibilidad de que los países puedan cumplir con esas deudas externas, pero no solamente se centra en la capacidad de pago, sino que mide otras variables que vamos a ver más adelante. Entonces, aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de inflación, recesión, depresión y crisis o las curvas económicas. Como dijimos anteriormente, la inflación pues es técnicamente el desequilibrio que existe entre una producción y una demanda. Este desequilibrio causa que los precios de los bienes y servicios continuamente se incrementen, pero los ciudadanos o los demandantes no tengan el poder adquisitivo suficiente para poder acceder a ellos. Cuando hablamos entonces de recesión, estamos hablando de que es la disminución de la actividad comercial. Por lo general, cuando hay unas temporadas, como lo indica la gráfica, de declinación en una economía, esta entra en una recesión. ¿Qué quiere decir? Que la actividad comercial e industrial hace un descenso respecto a los salarios y los beneficios y el empleo.
Entonces ahí ya empieza a haber una técnica de recesión. Una vez se identifica la recesión, hay otro proceso que es la depreciación. Entonces, esa depreciación se identifica cuando hay una gran disminución sostenida tanto de la producción y el consumo, y a su vez se presentan altas tasas de desempleo, y esto también, pues, al afectarse la producción, pues conlleva quiebras empresariales. Por último, encontramos dentro de la economía la etapa de crisis, y pues es la fase más depresiva de la evolución de un proceso económico. Entonces se entiende por recesión el movimiento cíclico descendiente como tal, como se puede observar aquí en la gráfica. Entonces ya es ahí. Perdón. Entonces, dentro de un sistema económico, después de una declinación, se viene presentando un proceso de recesión. Luego se puede presentar una recuperación de la economía donde se da un auge, pero es después o posterior a ese auge se pueden presentar épocas de crisis, y por último, sobreponiéndose a las crisis en el aspecto económico, se puede dar la expansión. Por último, vamos a ver entonces los aspectos del riesgo país, que es muy importante que lo denoten y que los identifiquen y que tengan claros los conceptos del riesgo país, porque es algo que vamos a ver a lo largo de los proyectos que van a desarrollar en la asignatura. Entonces, en sí el riesgo país es reconocido como el ENVI, que es un índice de enlace de mercados emergentes. Fue creado por la firma internacional JP Morgan Chase, y técnicamente es la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos que son en dólares o que son emitidos por Estados Unidos, y los bonos que son emitidos por los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque se supone que el punto de referencia es el bono de tesoro de Estados Unidos, ya que estos bonos se consideran libres de riesgo. Entonces, técnicamente, el riesgo país se identifica por la diferencia entre el pago de los bonos del país que estamos estudiando o el país que se va a revisar, menos el pago de los bonos que realiza el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, esa es la primera característica. Sin embargo, el riesgo país no solamente se basa en este cálculo, también identifica riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos de solvencia o riesgos de valoración de la liquidez de un país. ¿Cómo identificamos entonces un riesgo político? Se miden entonces variables como los grupos de represión, las crisis del gobierno, el sistema, qué tan burocrático es el sistema, las políticas exteriores, el nivel de corrupción, las estructuras raciales, religiosas, las estructuras sociales, las relaciones laborales, los sistemas económicos y las estructuras demográficas. Cuando hablan del riesgo económico, se están midiendo dentro de ese país variables como la política económica, los recursos, la infraestructura, la inflación, las políticas fiscales y monetarias, la balanza de la cuenta corriente, las balanzas de capitales, el nivel de la deuda, la capacidad de producción industrial, los accesos a fuentes de crédito. Todo ese tipo de variables se observan cuando se revisa el riesgo económico de un país. Cuando miramos el riesgo de solvencia del país, pues inicialmente se mira obviamente el nivel de la deuda, la balanza de la cuenta corriente, las estructuras de la deuda y la devaluación o la depreciación que tenga la moneda. Y cuando se hablan de las variables de la valoración de la liquidez, pues se está hablando sobre las reservas y las importaciones que tenga ese país, los servicios de la deuda como factor de las exportaciones, si se tienen créditos, cómo se usan los créditos con el Fondo Monetario Internacional. También se revisa el comportamiento de la cuenta corriente y los ratios de servicio de interés. Entonces es necesario tener muy claro este tipo de variables al momento de analizar un país, porque como vamos a ver a continuación,
hacemos dos cuadros comparativos, uno que retrata el 2015 en el mes de mayo y otro que retrata el 2017 en el mes de enero, donde se enmarca los principales países a nivel de Latinoamérica con el riesgo país. Entonces vemos que entre mayor es el puntaje de riesgo país, pues mayor va a ser el riesgo de invertir en ese país, porque mientras más alta sea la calificación del riesgo país, pues mayor va a ser el costo del endeudamiento. Y mientras mayor sea ese costo de endeudamiento, menor va a ser la maniobrabilidad política o económica con la que cuenta ese país y mayor va a ser el riesgo de incumplimiento, lo que pues a su vez genera que ciertos países tengan un incremento o una valoración más alta del riesgo país. Como se pueden dar cuenta en la gráfica, Colombia para el 2015 se presentaba en el puesto tercero de América Latina, por debajo de Chile y Perú, que siguen siendo economías con un riesgo país bajo, o sea que son interesantes para los inversionistas porque se asegura la devolución de sus dineros y la rentabilidad sobre la inversión de los mismos. Pero para el 2017 Colombia ya bajó al cuarto puesto y lo superó Panamá. Vemos que en este caso, pues este riesgo país se está midiendo en unos puntos de 100 y Venezuela, que es el último país, se encuentra con 2070 puntos, a comparación de Chile, que es el primer país con tan solo 149 puntos. Entonces, estos conceptos son importantes que los tengan en cuenta al momento de hacer sus revisiones y los análisis que deban hacer respecto a inflación, incumplimiento, liquidez y los puntos que ya vimos anteriormente para que puedan argumentar y tener un mejor punto de vista al momento de analizar la economía mundial.